Cuando Juan regresó a su ciudad natal después de años de ausencia, la sensación de estar de vuelta en ese lugar tan familiar, pero ahora extraño, era abrumadora. La nostalgia por el pasado se mezclaba con el dolor de ver a su padre tan debilitado por la enfermedad. Al llegar a la casa de su padre, Juan fue recibido por la mirada cansada y preocupada de su padre. A pesar de todos esos años separados, ese hombre aún lograba transmitirle la misma fuerza y protección de cuando era niño. Al abrazarlo, Juan sintió como si hubiera vuelto en el tiempo, una ola de nostalgia y afecto invadiendo su corazón. En los días siguientes, Juan se dedicó por completo al cuidado de su padre. Administrar los medicamentos, preparar las comidas, ayudarlo con la higiene, esta rutina desgastante lo hizo revivir recuerdos de la época en que cuidaba de su abuelo enfermo, cuando estaba casado con Ana. Juntos, enfrentaron ese periodo tan difícil, que los fortaleció como pareja. Fue durante una de sus salidas a la farmacia que Juan se encontró, de manera inesperada, con la figura familiar de Ana. Ella también había regresado a la ciudad, probablemente para visitar a su propia familia. El encuentro repentino hizo que ambos se miraran, un torbellino de emociones pasando por sus miradas, sorpresa, nostalgia, incertidumbre. Después de unos momentos de silencio, Ana esbozó una pequeña sonrisa y dijo las palabras que Juan temía escuchar. «Hola, Juan. ¿Cuánto tiempo?» En ese momento, Juan sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Todos los años de distancia y las memorias dolorosas parecían haberse condensado en ese breve encuentro. No sabía cómo reaccionar, si simplemente debía saludarla y seguir adelante o abrirse para revivir esos recuerdos que tanto había intentado olvidar. La presencia de Ana despertaba en Juan un torbellino de emociones. Ella representaba no solo a su exesposa, sino a todo un pasado que había intentado dejar atrás al mudarse de la ciudad. Ahora, frente a ella, Juan se veía confrontado con la inevitabilidad de enfrentar esas memorias que tanto lo atormentaban. Juan entró en el pequeño café local, el mismo que él y Ana solían frecuentar cuando eran una pareja. El olor del café recién molido y los sonidos familiares del bullicio de las conversaciones lo transportaron instantáneamente a aquellos tiempos. Su mente fue invadida por una ola de nostalgia, mezclada con la inquietud que sentía al revivir ese ambiente. Entonces, al acercarse al mostrador para hacer su pedido, sus ojos captaron una figura conocida sentada en una de las mesas al fondo. Era Ana, su exesposa, sosteniendo una taza de café entre las manos y mirando la ventana pensativamente. Juan sintió que su corazón se aceleraba y una sensación de incomodidad lo invadía. A pesar de todos esos años, su presencia todavía le causaba una reacción tan intensa. Después de unos momentos de duda, Juan decidió acercarse. Aclarando su garganta para llamar su atención, la saludó con un breve hola, Ana. Ella se giró, sorprendida, y una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Juan. «Qué sorpresa verte por aquí», respondió, con la voz cargada de una mezcla de emociones. Entonces comenzaron una conversación corta y algo incómoda, abordando solo la situación de salud del padre de Juan y las razones que los habían llevado de vuelta a la ciudad. Ninguno de los dos se atrevió a mencionar las razones que habían llevado a su separación en el pasado. Era como si una barrera invisible les impidiera profundizar en esos temas dolorosos. Al despedirse, Juan y Ana sintieron una inquietud en el aire. Ambos tenían la sensación de que había mucho más por decir, muchas cuestiones no resueltas que necesitaban ser enfrentadas. Sin embargo, en ese momento, parecía que no tenían suficiente coraje para reabrir heridas que parecían haber sanado, pero que aún dolían profundamente. Al alejarse, Juan no podía dejar de pensar en el encuentro inesperado. La presencia de Ana había sacado a la luz recuerdos que había intentado suprimir durante años, y ahora se encontraba obligado a enfrentar el torbellino de emociones que agitaba su interior. ¿Sería realmente posible dejar el pasado atrás? Los encuentros casuales entre Juan y Ana se hicieron cada vez más frecuentes en los días siguientes. Era como si una fuerza invisible los atrajera de vuelta el uno al otro, a pesar de todo el malestar y las memorias dolorosas que llevaban consigo. En cierta ocasión, Juan invitó a Ana a visitar el antiguo apartamento donde habían vivido juntos. Al entrar en ese espacio,
tan familiar y al mismo tiempo tan extraño, una ola de nostalgia los envolvió. Los recuerdos de su vida en común parecían estar impregnados en las paredes, en los muebles, en los detalles que aún quedaban. Mientras recorrían las habitaciones, Juan y Ana no podían evitar que los recuerdos salieran a la luz. Recordaban los momentos felices que habían vivido allí, las comidas preparadas con cariño, las noches viendo películas, los planes para el futuro. Pero también no podían ignorar los momentos de tensión, las discusiones acaloradas, la creciente distancia que acabó separándolos. Sentados en el sofá de la sala, quedaron en silencio por unos momentos, contemplando el pasado. Ana recordaba la sensación de seguridad y pertenencia que sentía en ese hogar, mientras Juan recordaba la angustia y la soledad que acabaron por consumirlo. Poco a poco, fueron abriéndose el uno al otro, compartiendo sus sentimientos, frustraciones y arrepentimientos. Reconocieron que, a pesar de todo, aún había una conexión profunda entre ellos, una comprensión mutua que los unía, incluso después de todos esos años. Cuando finalmente salieron del apartamento, Juan y Ana se sintieron algo aturdidos, como si hubieran sido transportados de vuelta en el tiempo. Esa visita había reabierto heridas que habían intentado olvidar durante tanto tiempo, pero que aún palpitaban en sus corazones. Sentados en un banco del parque donde solían pasear juntos, Juan y Ana finalmente se permitieron enfrentar las heridas del pasado. El ambiente familiar, con sus árboles frondosos y el arroyo serpenteando al fondo, parecía tener el poder de abrir las puertas de las memorias que ambos habían intentado mantener alejadas. Juan comenzó a hablar, con la voz cargada de emoción. Expresó sus inseguridades, las dudas que lo atormentaban sobre su capacidad para ser un buen compañero, un buen proveedor. Recordó cómo, a lo largo de los años, esas angustias habían minado su confianza y lo habían alejado gradualmente de Ana. Me sentía tan perdido, tan insuficiente. Tenía miedo de no poder hacerte feliz, de no poder satisfacer tus necesidades. Y, en lugar de enfrentar eso de frente, acabé alejándome cada vez más, confesó Juan, con la mirada baja, avergonzado. Al escucharlo, Ana sintió una mezcla de comprensión y frustración. Entonces reveló su propia lucha, la dificultad que enfrentó al tratar de adaptarse a una vida que cada vez parecía no pertenecerle. Quería tanto apoyarte, ayudarte a superar esas inseguridades. Pero te cerraste, Juan. Me sentía sola, incapaz de alcanzarte. Las lágrimas rodaban por el rostro de ambos mientras revivían ese periodo tan doloroso. Las heridas, los malentendidos, la incapacidad de comunicarse abiertamente, todo eso los había distanciado, hasta que no quedó vuelta atrás. En ese momento, envueltos en el ambiente familiar, Juan y Ana finalmente se dieron cuenta de cuán frágil había sido el vínculo que los unía. Pero, al mismo tiempo, sintieron una chispa de esperanza al reconocer que, a pesar de todo, aún había una conexión profunda entre ellos. Poco a poco, Juan y Ana fueron redescubriendo la conexión emocional que una vez compartieron. Esos momentos de vulnerabilidad y honestidad abrieron el camino para que se acercaran con cautela, dispuestos a construir algo nuevo a partir de las ruinas del pasado. En una tarde soleada, Juan invitó a Ana a cocinar juntos, recordando la antigua rutina que tanto disfrutaban. Mientras preparaban los ingredientes y dividían las tareas, una sensación de familiaridad y confort se instaló entre ellos. Las risas y las conversaciones fluían naturalmente, como si el tiempo no hubiera pasado. Sentados a la mesa, degustando el plato que habían preparado con tanto cuidado, Juan y Ana se miraron con una nueva perspectiva. Ya no había solo dolor y resentimiento, sino una chispa de reconocimiento, de redescubrimiento de lo que los unía. Recordaban los momentos en que compartían comidas como esta, cuando su amor parecía inquebrantable. En otra ocasión, fueron a ver una película antigua en un pequeño cine de la ciudad. Ese era un hábito que solían compartir cuando aún vivían juntos. Acomodados en la butaca, hombro con hombro, se dejaron llevar por la historia proyectada en la pantalla. De vez en cuando, sus manos se encontraban, enviando una descarga eléctrica a través de sus cuerpos. Durante los intermedios, conversaban animadamente, compartiendo sus impresiones sobre el argumento y los personajes. Era como si regresaran en el tiempo,
redescubriendo los placeres simples que los unían. La nostalgia se mezclaba con una sensación de confort y pertenencia. En esos momentos, Juan y Ana se permitieron rendirse a la conexión que aún los unía, dejando de lado las heridas del pasado. Comenzaban a ver al otro bajo una nueva luz, reconociendo rasgos olvidados de la persona que una vez amaron profundamente. Ese retomar actividades que tanto disfrutaban juntos sirvió como base para reconstruir la intimidad y complicidad que creían haber perdido. Quizás aún había la posibilidad de encontrar un nuevo camino, una nueva forma de estar juntos. A lo largo de los días siguientes, mientras Juan se dedicaba completamente al cuidado de su padre, Ana ofreció su apoyo incondicional. Estaba presente, ayudando con las tareas diarias y brindando consuelo emocional durante ese momento tan delicado. Juan se sorprendía con la forma atenta y sensible con la que Ana se comportaba. Preparaba comidas nutritivas, ayudaba a administrar los medicamentos y hasta realizaba tareas domésticas, aliviando la carga de Juan. Su presencia era reconfortante, como si hubiera retomado su papel de compañera después de todos esos años. Juntos, enfrentaban los desafíos impuestos por la enfermedad del padre de Juan, demostrando paciencia, cooperación y una genuina preocupación el uno por el otro. A pesar de las diferencias del pasado, era evidente que aún podían funcionar como un equipo eficaz y solidario. En momentos de mayor tensión, cuando el cansancio y la preocupación amenazaban su resistencia, Juan y Ana se apoyaban mutuamente. Se intercambiaban miradas de comprensión, compartían el peso de las tareas y se confortaban con palabras amables. Esa conexión, forjada en el calor de las adversidades, comenzaba a reconstruir la confianza que un día habían perdido. Mientras cuidaban al padre de Juan, también se dieron cuenta de que estaban cuidando al otro. Poco a poco, la barrera que los separaba se iba disipando, revelando una conexión que parecía haber sobrevivido a todos esos años. Era como si, al unirse en esa travesía, redescubrieran el verdadero significado de ser compañeros. A medida que la salud del padre de Juan mejoraba poco a poco, la tensión que había dominado sus días comenzó a disiparse gradualmente. Con el alivio de esa presión constante, Juan y Ana encontraron espacio para reflexionar sobre el futuro que les esperaba. En una tarde tranquila, sentados en el pequeño jardín de la casa de su padre, iniciaron una conversación profunda y sincera sobre sus perspectivas. Juan expresó su vacilación respecto a lanzarse nuevamente a una relación, temiendo repetir los mismos errores del pasado. Pero, al mismo tiempo, sentía un anhelo en su pecho, un deseo de reconstruir lo que se había perdido. Ana, por su parte, admitió que, a pesar de todas las heridas y desilusiones, aún sentía algo por Juan. Reconoció que, incluso después de todos esos años, aún había una conexión entre ellos, una chispa de amor que parecía haber sobrevivido al tiempo y a la distancia. Las emociones afloraron mientras exploraban la posibilidad de una nueva oportunidad. Recordaron los momentos de felicidad y complicidad que compartieron, así como los factores que contribuyeron al fin de la relación. Juntos, enfrentaron las cuestiones que necesitaban ser trabajadas, como la inseguridad de Juan, la dificultad de comunicación y el desequilibrio en sus prioridades. En ese momento, Juan y Ana se dieron cuenta de que, a pesar de todos los obstáculos, aún había un sentimiento profundo que los unía. Reconocieron la importancia de estar dispuestos a enfrentar sus propias fragilidades, a perdonarse mutuamente y a construir una base sólida de confianza y respeto. Con el corazón acelerado, pero con la determinación de no dejar escapar esta oportunidad, decidieron darle una nueva oportunidad a la relación. Sabían que el camino sería largo y desafiante, pero estaban dispuestos a enfrentarlo juntos, confiando en que el amor que los unía podría ser revitalizado y transformado en algo aún más fuerte y duradero. Juan y Ana partieron en un viaje al lugar donde, años atrás, habían pasado algunas de las mejores vacaciones de sus vidas. Ese destino, bañado por el mar sereno y envuelto en una atmósfera tranquila, parecía estar cargado de significado para ellos en ese momento. Durante el trayecto, la tensión y la ansiedad que los acompañaban dieron paso a una sensación de determinación y esperanza renovada. Sabían que el camino a recorrer no sería fácil, pero estaban dispuestos a enfrentarlo juntos, fortalecidos por los lazos que los unían. Al llegar al hotel,
recordaron los momentos de alegría, complicidad y pasión que habían vivido en ese mismo lugar. Ahora regresaban con una perspectiva diferente, llenos de madurez y dispuestos a reconstruir su relación con base en el respeto, la comprensión y el compromiso mutuo. Durante la cena, en un pequeño restaurante junto al mar, Juan y Ana conversaron profundamente sobre sus objetivos para el futuro. Trazaron planes, compartieron sus inseguridades y delinearon estrategias para superar los obstáculos que los habían separado en el pasado. A medida que avanzaba la noche, la conexión entre ellos se fortalecía. El cariño y la intimidad que un día habían nutrido parecían despertar nuevamente, como si hubieran encontrado el camino de regreso a casa. Al final de la comida, Juan tomó la mano de Ana, entrelazando sus dedos. Sus miradas se encontraron, transmitiendo una promesa silenciosa de que juntos enfrentarían lo que el futuro les deparara. En ese momento, ambos sentían que estaban a punto de embarcarse en una nueva aventura, una oportunidad para reconstruir sus vidas de manera más sólida y armoniosa. Juntos, estaban listos para crear un nuevo capítulo, lleno de esperanza, comprensión y un compromiso renovado.